secretario general del PJ bonaerense, hombre de los gremios que sabe de esto. Omar, Jorge Rial, de Radio 10, buen día. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo le va? Buen día. Saludos a usted y al equipo. ¿Cómo están? Bueno, acá el compañero Lerner acaba de contar, resumir un poquito la vuelta del impuesto a la ganancia, ¿no? ¿Cómo lo toma, Omar, esto? Obviamente con preocupación y con malestar, porque nosotros, desde el movimiento sindical, fueron muchos años que luchamos para este injusto y mal llamado impuesto a las ganancias con respecto al salario, que es de carácter alimentario. Claro. Fueron muchos años que llevó adelante el movimiento sindical, y durante la gestión de Sergio Massa como presidente de la Cámara de Diputados de la Nación y luego como ministro de Economía, logramos resolver ese tema que involucraba más de 1 millón de trabajadores, largamente 1 millón. Por esa gestión que nos escuchó Sergio Massa, logramos que ese impuesto lo pagasen los sectores jerárquicos. Solamente había quedado involucrado alrededor del 1,5%, donde eran 15 salarios mínimos vital y móvil, y a partir de allí se aplicaba este impuesto a las ganancias. Bueno, es un retroceso, evidentemente, de un gobierno que nos ha hecho retroceder en 7 meses una enormidad. Sí. Por lo tanto, va a haber una presentación de diversas organizaciones sindicales que están afectadas, muchos colectivos de trabajadores y trabajadoras que están afectados. Ya lo evaluamos este tema en reunión de mesa chica la semana anterior, donde tomamos la decisión por estrategia jurídica y por asesoramiento de todo el equipo jurista, laborista de la CGT y los propios juristas de cada organización, de llevar una estrategia en común, porque nosotros no se olviden que tenemos un fallo favorable con respecto al capítulo 4 laboral en el DNU del Gobierno Nacional, así que por lo tanto esa es la estrategia que vamos a seguir, aquellas organizaciones que se van a encontrar afectadas por este injusto y mal llamado impuesto a la ganancia con respecto al salario. Entonces el primer paso sería judicializar, Omar, por lo que entiendo de lo que me estás contando. Digo, ¿va a ser masivo? Digo, ¿hay unanimidad entre el sector trabajador en esto, Omar? Sí, hay unanimidad, sobre todo van a llevar adelante estas presentaciones y va a haber movilización también de aquellas organizaciones que están afectadas, porque van a ser alrededor de 800.000 trabajadores que se van a ver involucrados. Claro, por eso digo, primer paso sería judicialización, y se está también hablando de esto, lo acabas de nombrar también, movilizaciones, hacer actos de presencia, mover un poco a los gremios, ¿no? Sí, de la misma manera que cuando fuimos por el DNU, con el capítulo 4, se va a hacer la presentación jurídica, va acompañado con una movilización que va a ser muy importante. De hecho, una de las confederaciones que lo ha planteado, que está dentro de la CGT, la CAT, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, que hay varias organizaciones, bueno, afecta a varias organizaciones, a la bancaria, a quienes van a estar muy afectados nuevamente por el retroceso que ha producido este gobierno. ¿Tienen pensado ya cuándo va a ser la presentación, Omar? Estimo que en días, eso lo van a decidir las organizaciones que están afectadas, están trabajando ya los cuerpos de abogados y profesionales en este tema. Yo creo que va a ser en breve, porque esto ya está lo ha aplicado el gobierno. Al respecto. Por lo que me dijeron, Omar, ¿cómo te va? Mauro, Federico, te saluda. ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo va? Va con marcha incluida. Sí, ¿no? por eso le estaba preguntando la fecha. Pero por eso, y la marcha, me parece a mí, que tiene como objetivo juntarle la cabeza a todo lo que no se están animando a marchar contra el gobierno, porque tengo la impresión que hay cierto grado de tibieza en algún sector del Consejo Directivo de la CGT, ¿no? No, Mauro, no. ¿No? A ver, no olvidemos esto. Si hay un sector de poder en la Argentina que ha actuado desde el primer día, en la CGT, que tenemos matices dentro, sí, claro, porque somos varias corrientes sindicales, porque tenemos 3 cosecretarios generales, si no tendríamos uno solo. Perdón, pero eso no ha impedido que nosotros actuemos en un plan de unidad todo el tiempo, incluso con las otras centrales, con movimientos sociales. De hecho, si ustedes toman desde el primer día de la asunción del actual gobierno a la fecha, un paro de 12 horas con movilización, un paro de 24 horas, el acompañamiento por la defensa de la educación pública, de la universidad pública. Cuando presentamos el recurso y las medidas nosotros cautelares con respecto al artículo 4 del DNU, en lo laboral, o sea, la CGT ha tenido una permanencia, hemos sacado documentos, y no solamente nos quedamos en la protesta y el reclamo, sino que armamos una agenda
para un nuevo contrato social de Argentina que tiene 17 puntos, en la cual no solamente hablamos del trabajo, la educación y la salud, sino que hablamos de una política industrial, de la seguridad social, de la política internacional, del cambio climático, del hábitat, o sea, el reclamo más propuestas que creo que en definitiva la oposición política en Argentina hoy tiene que empezar a ocuparse de ver cómo contrarresta a este gobierno que nos está llevando a un desastre. Acabo de leer el último informe de la Universidad de Itela y el nivel de pobreza ya en la Argentina superó el 50%. Sí, muy preocupante lo que estamos viviendo. Ahora, justamente, Omar, con todos estos datos, ¿no te sorprende un poco el bajo nivel de movilización que hay? No, en general, digo, ¿no? No se ven grandes movilizaciones, ni motorizadas por los movimientos sociales, ni, bueno, la de los sindicatos fueron quedando un poco atrás en el tiempo, digo, en estos últimos meses. ¿Te sorprende eso? A ver, yo insisto, y perdonen que haga hincapié de nuevo, no creo que el movimiento sindical haya quedado a la saga de nada, al contrario, ha sido el eje vector de todos los reclamos en la Argentina. Sí me parece que la oposición política, y en particular de donde yo provengo, que es el peronismo, tiene que empezar a dirimir una estrategia en común y ampliar esa estrategia, presentando no solamente propuestas, sino acciones concretas. O sea, a ver, Omar, si te entiendo. Lo que nos está diciendo, no le pidan tanto a la dirigencia cuando al peronismo no le pedimos nada. Claro, porque si no sería muy simple, Jorge. Si nosotros con una medida de acción directa resolveríamos todo el problema que ocasiona este gobierno, claro, lo harían. Pero no es así, no funciona así la política ni un país. Sí hay un problema que hay que discutir, que yo creo que es central. Hay dos temas que son centrales para mí en la República Argentina con respecto a lo político. Uno es la violencia verbal del gobierno, que se está naturalizando y del cual a mí me preocupa sobremanera el agravio, la descalificación, el insulto, los soez de este gobierno, desde el presidente para todos sus funcionarios, donde, bueno, no hace falta que yo reitere todas las descalificaciones. Eso es muy grave, porque la violencia empieza siempre por lo verbal, y que lo haga el máximo responsable de la República Argentina es grave. Y que eso se esté naturalizando y que a veces lo tomemos como hasta la chacota, me preocupa sobremanera. Y lo segundo es que hay un presidente que está dispuesto a destruir el Estado. Lo ha dicho de reiterada forma. En primer lugar, hasta cuando hace una ironía, cuando dice soy un topo dentro del Estado. Pero previamente a eso, muy suelto de cuerpo, el presidente dice: el Estado es una asociación ilícita criminal, superando al propio manifiesto libertario de Murray Rothbard allá por los años 70, que decía que el Estado era una asociación constituida para robar y que tenía que ser reemplazada por el sector empresarial, el sector privado. Bueno, este presidente superó todo eso. Entonces acá hay una discusión que la política no puede desconocer y que tiene que dar. Porque para el presidente el Estado es el mal y el mercado es el bien. Y en este mundo capitalista no hay país en el planeta Tierra que el Estado no tenga un rol. Más protagónico, menos protagónico, pero que tenga un rol. Este gobierno lo desconoce desde el punto de vista filosófico y además profético, porque el presidente cree que es un profeta que vino a salvar la tierra, y esta discusión hay que darla. Es urgente darla porque esto es la gota quebrada a la piedra. Quieren hacerle creer al pueblo argentino que el mercado es el bien y que el Estado es el mal. Entonces todo lo que huele a Estado tiene que destruirlo. De hecho se mete en ámbitos que ni siquiera son los propios, como ha pasado ahora con el tema del azar dentro del planeta fútbol. Entonces lo que digo es, estamos ante dos situaciones gravísimas desde mi punto de vista, donde la política tiene que reaccionar. Y tiene que reaccionar en forma urgente para persuadir a la ciudadanía: mire, por el camino que vamos, nos estrellamos con este presidente. Nos estrellamos, esta es la realidad. Ahora, Omar, pero cuando habla con la oposición, con el peronismo y con todos los opositores, a mí me pasa, yo hablo y me dicen, y hay que esperar, tal vez apostando a una implosión, a un desgaste, a una combustión instantánea de este gobierno, no sé qué, pero mientras tanto va pasando el tiempo, Omar. ¿A vos te dicen lo mismo? Yo lo que veo, por ejemplo, voy a hablar, perdón, desde el lugar que me toca, que es el peronismo en este caso, en la doble condición de militante sindical y político. Yo creo que aquellos que crean, ejemplo, los que tienen un territorio, voy a los gobernadores precisamente, que crean que por sí solo
van a salvar su territorio, están totalmente equivocados y parece que no aprendieron la lección de años, porque cada vez que llegó un gobierno de esta característica a la Argentina no fue mal. Sí. Y este gobierno encima piensa superar aquello que no fue mal con anteriores gobiernos de carácter neoliberales, porque se lo dice abiertamente, hay que destruir el Estado. Entonces, frente a esto, por lo menos la discusión debe ser política, económica y social. Uh-huh. Si nosotros no entramos en ese debate y vamos dejando pasar el tiempo, vamos, ¿cuánto tiempo va a resistir la ciudadanía? También es cierto, y una parte comparto, porque lo dijimos en la CGT, al comienzo de la gestión del gobierno dijimos, no va a ser la CGT la que va a hacer fracasar al gobierno, van a ser sus propios partes. Aquellos que incluso festejaban el día que asumió, cantaban no hay plata, no hay plata, cuando empezó a llegar la factura del gas, de la luz, del agua, vamos a ver cuánto lo toleran el mes que viene y el siguiente mes, porque la luz y el gas, por ejemplo, aumentó 10 veces, promedio 10 veces. Aquel que pagaba, una persona sola que pagaba 2.000 pesos promedio, hoy se fue a 20.000 o 22.000 pesos. ¿Cómo va a ser para sostenerlo? Y después ni hablar la crueldad que tiene con los jubilados. Yo sí creo, estoy convencido, que cuando el gobierno habla de una revolución, sí, esta es la revolución de la crueldad. Uh-huh. Porque Totalmente. no tiene el más mínimo sentimiento y comprensión de lo que le está pasando a gran parte del pueblo argentino. Omar, como siempre, un gustazo hablar con vos. Un abrazo enorme. No, gracias a ustedes por la deferencia de llamarme. Hasta luego. Omar Plaini, fue clarito, ¿no? Ya cada vez es más la presión sobre el peronismo particular.